cordial saludo, dando alcance al proyecto que hemos venido desarrollando a lo largo de la clase, donde se seleccionó una base de datos para primero, en primera medida, gestionar la limpieza, después aplicar unos modelos supervisado y no supervisado y analizar los resultados del modelo. Tenemos que seleccionamos una base de datos de una dispensación realizado en un CAF en el 2014 de la empresa Audipharma, donde se obtuvo lo siguiente y se realizó el siguiente proceso. Bueno, como se había mencionado, se analizó la dispensación para unos usuarios, sin importar la EPS o a qué entidad o a qué prestador de salud, perdón, habíamos tenido como referencia. Se tuvieron en cuenta todos los medicamentos, eh, su código, diferentes usuarios. Se seleccionaron 5.000 dispensaciones, ¿sí?, para entidades post y complementaria. Como situación, problema o objetivo que queríamos analizar con este modelo es si nuestros usuarios reciben lo formulado. ¿Por qué? Porque al ser un prestador de salud, pero desde la parte logística, es muy importante que cuando un usuario llega a nuestros CAF con una fórmula, se dispense lo que fue, digamos, recetado por el médico, y el usuario se vaya con todos sus medicamentos para seguir sus tratamientos, porque la empresa Audipharma busca brindar bienestar, ese bienestar de los usuarios al recibir sus medicamentos y poder llevar a cabo sus medicamentos. Si el usuario no se lleva todos sus medicamentos, genera pendientes, y eso es una métrica negativa para la institución, puesto que no está cumpliendo con los objetivos trazados desde el nivel estratégico hasta el nivel operativo. Entonces queríamos saber si nuestros usuarios reciben lo formulado, teniendo en cuenta que desde el punto de vista de la entidad, si es post o complementaria, porque analizando esto podemos obtener patrones de consumo. Entonces queríamos analizar los patrones de consumo teniendo en cuenta la entidad prescriptora. Bueno, unos detalles de este modelo, ya llevando a cabo y ejecutando el proceso, fue que en principio la base de datos tenía 10 variables, 3 categóricas, 3 numéricas y 4 de texto, ¿sí?, donde se identificó que había 1.1% de pérdida de datos en el campo NAP. Para ello y solucionar esto, se imputaron mediante el preprocess los datos faltantes por simplemente datos que más se repetían, y se procedió a normalizarlos. También dentro del proceso se hallaron valores atípicos, ¿sí? En este caso analizamos las unidades dispensadas y recetadas y habían datos, lo más común eran 30 unidades y habían datos hasta de 200 unidades. Pero debemos tener en cuenta que los medicamentos tienen presentaciones variadas. Por eso estos datos atípicos no fueron eliminados y se tuvieron en cuenta al momento de realizar los análisis del modelo. Entonces la herramienta que se utilizó para hacer este modelado de datos fue Orange, ¿sí?, donde se aplicó un modelo no supervisado utilizando el modelo K-means. Para poder analizar los resultados de este modelo se utilizó un Scarlet Plot y un Silhouette Plot, que nos arrojaron eh, unos resultados no concluyentes, o que nos daban unas conclusiones no satisfactorias o que de verdad aportaran valor, teniendo en cuenta que la cohesión de los datos va disminuyendo a medida que vamos incluyendo los clústeres, ¿sí? No se tienen como unas siluetas claras, lo que nos muestra altos índices de dispersión.
También aplicamos un modelo supervisado utilizando el Random Forest, también en Orange, utilizando los widgets de modelado y evaluación. Este modelado de evaluación, si, si analizamos los resultados obtenidos, que fue el CA de 0,81, el F1 de 0,74, el recall de 0,81, pueden ser unas métricas aceptables en el modelo, pero cuando ya revisamos por, por entidad, la complementaria especial me da un F1 de 0,044 y un recall de 0,025, mientras el post me da un F1 de 0,89 y el recall de 0,97. ¿Qué podemos concluir de eso? Que los datos tienen las clases bastante desbalanceadas, puesto que si analicemos la base de datos, el POS supera ampliamente la cantidad de datos frente al complementario especial. ¿Sí? Lo mismo ocurrió cuando aplicamos el modelo no supervisado, donde utilizamos un random forest. Como les mencioné los resultados anteriormente de la aplicación de ese random forest y ese test score, la matriz de confusión nos arrojó que la mayoría de los datos que aparecían como eh, verdaderos, pues muchos falsos positivos, para hablar en términos un poco más técnicos. Entonces tampoco nos podíamos confiar de esta información. ¿Sí? Entonces, a la hora de aplicar los dos modelos, el no supervisado y el supervisado, no tuvimos pues como unas conclusiones confiables para poder seguir ejecutando el proceso del, de las predicciones. Entonces ahí concluimos de esta base de datos que extrajimos de este cajón Audiofarma, que a pesar de haber aplicado una limpieza correcta y haber probado diferentes algoritmos porque se hizo, al final pues como para la presentación dejamos el Canvas y Random Forest por ser unos de los más utilizados, ¿sí? Aunque tuvimos resultados parecidos con los demás modelos, la estructura de los datos no es válido o pertinente para seguir utilizando el ejercicio. ¿Sí? Debido a que al tener las clases tan desbalanceadas, para poder balancearlas deberíamos utilizar muchísimos datos sintéticos. ¿Sí? Bastantes datos sintéticos que no nos iban a eh, dar unos resultados confiables y que de verdad aportaran valor al ejercicio para poder ser concluyente y presentarlos ante una alta dirección. Eh, y a nivel personal me quise quedar con esta base de datos, este modelo, porque siempre creemos que toda la data nos va a dar algo, por decirlo así, lógico, o encontrar un modelo apropiado para esto. A veces es mejor dar un paso al costado y con estos hallazgos buscar una data que de verdad nos aporte valor y podamos lograr el objetivo propuesto al principio. Entonces en este caso el ejercicio que se desarrolló eh, no fue concluyente ni nos pudo aportar valor. Muchas gracias.